¿cómo está? Te saluda Ivonne Besiana. Estamos en Azotea Electoral con Revista Factum. En esta ocasión me acompaña Sniff, rapero, bienvenido. Y también estamos con Wendy Morales. Ella es representante de Asociación Azul Originario. Son jóvenes trabajando en ramas artísticas como herramienta de transformación social. También, Wendy, qué gusto saludarte. Bienvenidos. Gracias. ¿Ya fueron a votar? Sí, yo ya. sé. Ya. A ver, empezando por el principio entonces, ¿qué escucharon de propuestas que les haya llamado la atención sobre música, artes, transformación social, cultura, de diferentes candidatos, candidatas para estas elecciones? Wendy, comenzamos contigo. Bueno, pues escuchar propuestas que abren concretamente del arte, de la cultura y lo aborden de una manera integral, pues no. He escuchado bastante cosas claro que son temas de interés porque tenemos una deficiencia de educación, seguridad es uno de los mayores, ¿verdad? Pero aún así las propuestas para mí, digamos, sí son temas que me pueden interesar, pero no el abordaje como se les da en sí, que no es una manera preventiva, sino que es una manera punitiva, represiva, entonces, o programas asistencialistas, o que son de muy corto plazo, que realmente no logran tener un impacto en la sociedad como para llegar a transformar a través de estas herramientas. Eso es un proceso largo, pues. Entonces, en ese sentido, escuché propuestas, pero ninguna que me llamara así la atención, como... Que te pareciera adecuada, Ajá. acorde, eficaz, Exacto. inmediata. ¿Tú, en tu caso? Sí, fíjate que un caso muy parecido, pues, de hecho, yo creo que sí habían como propuestas, pero creo que de concretarse, que las personas que están en pro de esas propuestas lleguen a estar ya ocupando un cargo, creo que en el camino habría que pulir cosas, pues, y empezar a escuchar a los artistas. También propuestas que me interesaron mucho son temas que tal vez no tienen tanto que ver con el arte, pero sí me interesan porque el hip hop es una subcultura, una cultura que intenta defender mucho los derechos humanos. Entonces la parte esa, en contra de la represión, la estigmatización, también la parte de las 4 causales, algunos de los que están como candidatos están apoyando esa parte que de una u otra manera me interesan. Entonces creo que esas fueron las propuestas por las que yo me decanté también, ¿verdad? Pero sí creo que hay cosas que en el camino se tienen que mejorar para que se concreten, y creo que tiene que ser una construcción por ambos lados, tanto mutua. Artistas como activistas tenemos que llegar al acercamiento para poder ir formulando todas esas cosas. Desde la música, desde la Asociación Azul Originario, ¿qué les hubiera gustado que les llegaran a preguntar? O de decirles, vengan a esta casa del partido X, necesitamos escuchar sus ideas, sus propuestas. Por ejemplo, Asociación Azul Originario, ¿cuánto tiempo tiene de estar trabajando? Legalmente estamos desde el 2016, pero digamos que trabajando como colectivo hasta que se hace la conformación alrededor del 2014, 2015. ¿Y cuánta gente es? Actualmente tenemos un equipo de 20 personas contando chicos voluntarios que están estudiando alguna rama de, sobre todo ciencias sociales, y van a hacer prácticas, obras sociales con nosotros. ¿Y qué se habla entre los jóvenes sobre política? Pues hay un malestar general, vea, hay como una desilusión, es decir, o sea, ya hay partidos que han tenido la oportunidad de estar en esos asientos, vea, y tomar decisiones y no han sido las más certeras, vea. Incluso con el tema de los consejos plurales, que hay una oportunidad de que otros partidos estén dentro de tomas de decisiones, pero muchas veces el tema político partidario y la camiseta te hace ponerte en contra, por ponerte en contra, ¿ve? A generar conflicto. Entonces, al final hay decisiones que, o sea, muestran mucha inmadurez, digamos, al momento del cargo, y hay como un malestar general, ya hay como una descredibilidad, es como, bueno, vamos a votar por el menos peor, ¿vea? Sí. Estar escarbando entre lo menos peor. Entre lo que creemos que puede representarnos, pero nunca se ha sentido como sí, es cierto, me representan completamente. Voto seguro. Exacto. Sniff, efectivamente el hip hop es una bueno, cultura, subcultura de mucha denuncia, de mucha crítica social. Es un diálogo constante entre artistas, los seguidores, los que viven el hip hop. ¿Cuáles son los temas que has estado trabajando que
que son los que más se tocan, los que más se rapean en tus presentaciones, y qué es lo que se habla entre los músicos sobre, bueno, aterrizando en este domingo específicamente, política, estas elecciones? Bueno, o sea, el hip hop siempre tiene esa carga política muy comprometida de hablar en contra de la corrupción, del abuso de poder, pero ya que nos encontramos en esta coyuntura, voy a hablar quizás no solo en nombre del hip hop, sino en nombre de muchos artistas. Actualmente tenemos un descontento porque yo personalmente creo que a la escena a la que yo pertenezco, sobre todo en esta época, esta última época electoral, ha sido como, el hip hop es lo que está llamando la atención en los jóvenes, armémosles eventos a estos bichos y que vayan a tocar y invitemos a los bichos, pongamos las tarimas, pero para mí solo están instrumentalizando el arte, están siendo ventajosos con algo que tiene más de 30 años luchando por la denuncia a nivel mundial de un montón de temas. Entonces yo sí estoy como con un descontento, sobre todo después de mi experiencia ahora que fui a votar, vea que... ¿Qué pasó? Como todo, o sea, sí hay una gran apatía, como decía la compañera Wendy, hay una gran apatía, pero habemos jóvenes que sí estamos como un poco enterados y sí queremos involucrarnos en el proceso, y lo menos que podíamos hacer era como ejercer el voto, claro, porque es un derecho por el que se luchó, pues, y sería tonto no ponerlo en práctica. Pero al momento de entrar, vea, que me quiten la gorra, que me empiecen a decir que por qué me he visto así, que yo le diga al militar que soy artista y por eso me he visto así, que se ponga a reír y que no llegue ni siquiera alguien del Tribunal Supremo Electoral a poner orden, que no llegue ninguno de los partidos que han hecho proselitismo con el hip hop y que han hecho proselitismo utilizando el rostro, las imágenes, la vestimenta y el arte de muchos jóvenes a los que yo represento. Entonces, o sea, solo nos ocupan en el momento que están en el meeting, pero al momento que necesitamos, y al menos yo tengo la ventaja de, por ser artista y dedicarme solo al arte, tengo gente que podría abogar por mí con una denuncia que yo haga, pero yo pongo algo en Facebook y un montón de jóvenes que yo conozco que son artistas y han estado en sus festivales de juventudes, y de repente me dicen lo mismo, me pasó a mí, odio esa mirada, y son gente que yo sé que ha estado en festivales, y no solo de un partido, sino que ahora todos los partidos quieren utilizar la parte más cool, que es el hip hop, hagamos esto, porque ellos solo nos ven como votos, no nos ven como personas, no nos ven como artistas, no les interesamos en nada. Es una denuncia de discriminación, ¿no? Sí, definitivamente. Estigmatización y no solo, o sea, puede ser que por mi vestimenta, pero eso no lo justifica. No lo justifica, pero ¿qué pasa con el montón de gente de otros lugares que no tiene acceso a estos lugares para denunciar? Pues, o sea, te aseguro de que seguramente han golpeado personas, han golpeado jóvenes este día. El hecho de que solo porque un militar te empieza a decir que sos pandillero, ya toda la comunidad que está ahí, la gente que llegó a votar, ya para ellos ya te van a ver porque se tiende a creer que lo que dice la autoridad, eso es, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes cuando personas jóvenes, personas por ejemplo en el ámbito deportivo, en áreas que no son política dura, tienen acceso a tomas de decisiones desde la Asamblea Legislativa, desde algún ente paralelo, y terminan quizás cubiertas dentro de la misma nube del siempre lo mismo, del sistema, como que se los traga el sistema, gente que llega con mucho ímpetu, gente que llega con muchas ideas, definitivamente de otra generación, de otros rubros que no es política dura, y se los traga el sistema? ¿Qué pasa? Yo creo que ahí, bueno, hay muchos elementos. Primero también el tema de instrumentalizar a los jóvenes en la política, porque eso es también otra herramienta, hablando lo mismo que decía el compañero acá, que así como se instrumentalizan a líderes o artistas para que representen un partido, también los mismos jóvenes que entran con ese sueño, porque yo no dudo que entran con todas esas ilusiones, decir, bueno, desde acá puedo hacer algo porque estoy en un lugar, en una toma de decisiones, pero a veces también el mismo adultocentrismo empieza como a cerrar esta brecha. Qué gran adultocentrismo, me fascina. Entonces empieza a cerrar estas brechas, pues, porque es como, vaya, el cipote está aquí para la cara, para la foto, pero sí, quienes toman las decisiones, quienes hablan, quienes deciden realmente el poder detrás del trono, ¿vea? Lo que pasa son las personas que tienen más tiempo en las cúpulas partidarias, ¿vea?
Entonces también es lamentable porque esa es otra forma en la que el sistema te quita las ganas de hacer algo, ¿verdad? Entonces, te anulan. O sea, te anulan, es la forma en la que los mecanismos se van cumpliendo y vos cada vez sentís que podés hacer menos y que quizás lo más que podés llegar a hacer es a votar y listo. Pero hay mecanismos de Contraloría para que nos organicemos y vigilemos que las personas que llegan cumplan lo que deben, pero hay mucha gente ya derrotada en ese camino. Con este tipo de cosas, así como le cerrar la puerta o las ideas a la juventud, que la golpeas con la violencia, el sistema injusto te detiene, lo que le pasó a él o lo que me pasó a mí, bueno, te detienen, te agarran presa, te tienen 3 días injustamente. Entonces vos decís, ¿yo cómo voy a creer en este sistema? O sea, ¿cómo voy a creer que de verdad están ejerciendo, que van a hacer algo? O sea, él va con todo, es el mismo ejemplo en pequeño. Entonces es lo mismo que dice el compañero, él iba con todo el ímpetu allá y viene la estigmatización, viene todo esto y es una represión que la población, debido al tema de violencia, está pidiendo. No, si está bueno que anden los policías en la calle, ¿verdad? ¿Qué sugerirían ustedes entonces a los tomadores de decisiones, no solamente en la política, sino en otros enfoques? Revertir la represión, sumarle, ¿qué esperarían que se hiciera? ¿Qué sugieren para dejar de estigmatizar a la juventud, para abrir campos, cerrar brecha en temas culturales, artísticos? La libertad de expresión también pasa, es decir, es cultural, es aprendido y no podemos seguir así. ¿Qué sugieren? Sí, yo creería que hay que analizar, vea, y entender que todo el pasado y toda la represión, o sea, esta represión no viene de hoy, no viene de los tiempos de arena, viene incluso desde antes de la guerra. Tenemos que entender que si seguimos así, vamos a revivir ese proceso, vamos a volver a estar como estuvimos en esos años, y creo que también hay que no olvidar nuestra memoria histórica, ¿verdad? Y saber que todo este tipo de cosas al final lo que nos van a desencadenar son conflictos como el que ya tuvimos, ¿verdad? Y también tenemos que entender que hay esas formas de hacer política donde todo es por imposición. Esas formas ya no van, ¿verdad? Yo creería también que tienen que empezar a confiar y a escuchar a la gente organizada, como el colectivo de Wendy, como un montón de colectivos que de una u otra forma tienen un montón de propuestas. El detalle es que si no es la propuesta de mi partido, no la voy a apoyar, aunque la propuesta sí vaya, como decía, vea, a veces en esto de los consejos donde pueden estar todos los partidos, como yo no soy del partido que está gobernando, yo voy a sabotear su ley para que la gente vuelva a votar y el poder lo volvamos a tener. O sea, hay que dejar atrás eso y tenemos que empezar a trabajar juntos, ¿verdad? A pesar de que hay diferencias ideológicas, pero al final yo creo que sí se puede trabajar en pro de que la sociedad, de que nosotros, las personas que no estamos afiliadas a un partido o que tenemos otra forma de hacer política y no es partidaria, que puedan apoyar nuestras propuestas y no querer llevarse todo el crédito, porque el crédito al final ellos solo ven como votos. ¿Para ustedes esto es generacional? El decir, si no es mi partido político, lo voy a sabotear, tu idea es buena, pero te voy a sabotear para que vuelvan a votar por mi partido. ¿Para ustedes esto es generacional? ¿Es cultural? Creo yo que es cultural en el sentido de que estamos tan sometidos al individualismo, a la indiferencia, a luchar con la otra persona. Y cuando vos también preguntabas qué cosas podemos hacer como para no llegar hasta la última instancia, la verdad es que El Salvador tiene una herida abierta grande y lo único que se ha ido haciendo es como poniendo paliativos o represión en lugar de apostar a una prevención, ¿vea? A hacer prevención para no llegar al hecho, a organizarse, a hacer contraloría, o sea, un tema de realmente tocar las fibras que te llevan a lo último, ¿vea? Las prácticas cotidianas, las cosas tan pequeñas. Entonces esta apatía de la gente, este individualismo que se perpetúa en las acciones, hace que las personas no logren tener una madurez, como hablábamos de una visión, bueno, yo estoy acá gobernando para un pueblo, no gobernando para mi partido, pero lo que pasa es que uno se pregunta, y entonces la gente que entra a la política, ¿con qué ideas entra a la política? ¿Entro porque quiero ayudar a la gente o entro por enriquecerme? ¿Entro por llegar a uno de esos puestos de los funcionarios públicos que deberían de ganar y vivir como todos vivimos, pero no es la realidad? Tienen sus carros lujosos, tienen un buen salario,
tienen sus seguros privados, o sea, todo lo que nosotros no vivimos, entonces todos están buscando llegar a ese lugar y voy a llegar cueste lo que me cueste, así tenga que pasar encima de la gente. El tema es que yo tengo que vivir bien, tengo que estar bien. Entonces, la gente que entra a la política, ¿con qué visión entra? ¿Con ayudar o con enriquecerse? ¿Por qué? Porque esta política les ha mostrado que pueden adquirir bienes, que pueden corromper a la gente, que hay muchas líneas donde pueden seguir enriqueciéndose. Entonces, para mí se pierde la visión, o sea, hay una visión individualista completamente, no estás pensando en el pueblo, estás pensando en enriquecerte y por eso las dificultades para. ¿Quién fiscaliza entonces a estos políticos que llegan a enriquecerse, a resolverse la vida en lugar de ayudar a un bien común? ¿Quién fiscaliza? ¿Quién hace contraloría? ¿Quién castiga? ¿Quién depura entonces para que deje de pasar esto? Pues debería, para eso hay el sistema jurídico que debería de regular todo esto, ¿vea? También la población tiene su pedazo de pastel, su pedazo, a su parte. Sí, es que yo también creo que hay una falta, por esta misma apatía, hay una falta de empoderamiento y una falta de información y se tiende a creer de que todo lo que pasa en El Salvador es culpa del Ejecutivo, cuando hay otros dos órganos que también tienen que hacer que el Ejecutivo funcione generando leyes, fiscalizando, pero por nuestra misma apatía, que no nos gusta informarnos, no nos gusta al menos tratar de entender cómo es nuestro sistema, no podemos luego poder exigir, porque no estamos informados de cómo exigir, de cómo hacer que esas cosas se regulen. Entonces también yo creería que esta es una buena, es un buen momento para hacer un llamado a la gente que es apática a la política, que al menos se informe, y que si luego va a ser apática, al menos sepa por qué está siendo apática y que termine de entender cómo es el proceso para que después pueda recurrir a los mecanismos para hacer que las cosas funcionen en pro de todos nosotros. Entre la música, entre las asociaciones, en la parte del arte, ¿qué hablaban sobre ir a votar ahora, sobre ir a votar, sobre anular el voto o no hay que anularlo, aunque sea una crucita, un par de votos cruzados, pero eso ya marca la diferencia o no hace diferencia? ¿Qué se hablaba para este domingo? Bueno, en mi caso había también incluso a nivel familiar, pues porque se empiezan esas discusiones, y vos por quién vas a votar y no sé qué, y no, yo no voy a ir a votar, lo voy a anular. O sea, la verdad es que con este tema del voto nulo que se hizo también, o sea, siento yo que en esta elección mucho más sonado, había mucha gente que decía, no, voy a ir a anular el voto, y otros eran como, si lo anulás vas a enriquecer. Yo de hecho me puse a investigar y dije, bueno, ¿qué será peor? ¿Qué significa cada cosa? Sí, porque uno dice, ¿qué es lo que no hacemos? Vea, y ahora hay al alcance tantas cosas en Facebook, pero a la vez, todo este flujo de información, si uno no tiene la visión crítica para verlo, te puedes ir en la colada, vea, y podés, o sea, no desventaja, pues, pero el tema de que haya tantos medios de información es que te puedes disolver en cualquiera, pues, ¿cómo te das cuenta de que realmente no están jugando con vos, con el hecho de decirte, porque vaya, yo me fijaba, vea, quiénes te llamaban a votar, entonces decía, ¿por qué esta gente está llamando a votar? Si esta gente está llamando a votar, puede haber algo detrás. ¿Cómo hacen entonces en esta generación para discernir esta es información falsa, esta no lo sé, me genera duda, esta información sí es verídica? Es que fíjate que yo también creo que estamos en un punto en que las redes sociales tienen mucho que ver, pues, y de repente vos veías que circulaba en internet, en el Facebook sobre todo, un artículo, una imagen bien bonita con un artículo, y resultaba que ese artículo no era ni de la ley de El Salvador, sino que era de una ley de Medellín. Entonces, pero había un montón de gente joven compartiendo y diciendo vamos a anular y porque si nosotros anulamos va a pasar eso. Pero eso no pasa en El Salvador, eso pasa en Medellín, vea. Había otro montón de gente diciendo vamos a votar porque no sé qué, porque si no se lo van a decidir. Es como que tengas un cartón de huevos, incluso un video que vi, que tengas un cartón de huevos y de esos huevos solo 4 vas a poder comerte y los demás van a la basura, entonces no podés anular. Yo creo que hay que ir más allá del internet, vea. Hay que buscar la ley, ir a una biblioteca, leer el código electoral y
porque, o sea, no nos podemos quedar con lo que diga tal, o sea, yo puedo crear una página y empezar a subir memes y la gente puede pensar que los memes que yo hago son serios y tienen que ver, porque estamos en un tiempo donde nos están narcotizando a través del internet y tenemos que tener nuestro espíritu crítico y nuestro espíritu autodidacta de nosotros mismos, ir por la información, no esperar a que nos venga a la comodidad de nuestro teléfono. Muy bien, Sniff, ¿dónde te encontramos en redes sociales? Pues me pueden encontrar en Facebook como Sniff en mayúsculas y en Instagram como @sniff_rap. Wendy Morales, muchas gracias también por estar aquí. ¿Cómo te encontramos a ti, a la asociación? En Facebook como Azul Originario y a mí como Wendy Morales. Bien, muchas gracias. Seguimos con más en Azotea Electoral en revista Factum. Regresamos en breve.